Bueno, Tino ya me ha puesto presión. Hemos disfrutado y en unas épocas y en una sociedad en la que nos quejamos de todo y le encontramos fallo a todo, ¿sabes cómo me he sentido? Me he sentido privilegiado de formar parte de esta iglesia. Lo que he sentido es que no me merezco estar aquí y poder ser parte de esta familia espiritual, y así es como me he sentido. Así que le agradezco a Dios y a vosotros poder estar aquí, poder dirigirme a vosotros y poder traer la palabra de Dios, que siempre nos trae cosas maravillosas. Así que es un día emocional, ¿verdad? Porque celebramos y damos gracias a Dios por esto, ¿no? Por poder estar aquí y disfrutar de una familia espiritual que sabemos que en otros países, en otros lugares, tendríamos que estar escondidos, amedrentados, y no podríamos celebrarlo como lo estamos haciendo. Así que os animo a que os unáis la semana que viene también. Tenemos el culto más oficial y que os unáis al retiro, que tendremos 3 días celebrando estos 50 años y al resto de actividades. Y tiene que haber una inauguración pendiente, ¿verdad? La cancha esta que nos está trayendo un poco de cabeza, pero ojalá pueda ser este año, y si no, ya Dios sabrá, ¿verdad? Al final lo importante es que podemos estar nosotros aquí. Una pregunta: ¿podríamos un día que tuviésemos fiesta al mes utilizar solo la electricidad necesaria para el congelador y no hacer nada contaminante? Bueno, nada es imposible si vamos al baño ya. Contaminante, algo así, general, coche, etcétera, etcétera. ¿Podríamos? ¿Se podría? ¿Sería posible? Si los 7.545 millones de habitantes del planeta se pusieran de acuerdo en hacerlo una vez al mes, a lo mejor no necesitaríamos tanta cumbre del clima y todas estas cosas, porque al final lo que hacemos como individuos realmente afecta a la totalidad, al resto. ¿Creéis que las oraciones de un pequeño grupo de personas hace 50 años en una tienda en Salou cambió la vida de decenas de personas y nos afecta hasta hoy mismo? ¿Verdad que sí? Y si como individuos afectamos al resto, Efesios nos escribe cómo la iglesia tiene un efecto en el mundo entero. Y no solo en el mundo físico, sino en el mundo espiritual. Estos 50 años de la presencia evangélica de Salou es una expresión de la multiforme sabiduría de Dios, no solo en Salou, sino en todo el mundo. Y está haciendo que todas estas pequeñas partes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, estén siendo y formando la verdadera historia celestial y se haya convertido en un espectáculo para el mundo, para nuestros vecinos y también para el cielo mismo. Os lo voy a explicar. Efesios 3:9, leyó Tino, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Había un misterio escondido, que de un solo Dios salió toda la diversidad existente, espiritual y física, pero que esta diversidad se ha estado separando del Creador desde el principio. En la creación espiritual, ciertas criaturas se empezaron a separar de Dios, y los conocemos como Satán y sus huestes. Y en el mundo material, en el físico, en esta tierra, el hombre se comenzó a separar de Dios y de sus propósitos, y desde entonces la separación no ha dejado de aumentar. Separación entre el hombre y el hombre, entre el hombre y su vecino. Envidia, asesinato, guerra, codicia, opresión, abuso, soledad, han ido aumentando y aumentando. Separación por clases, por dinero, por lugar de nacimiento, separación por ideas políticas, por edad. Separación entre el hombre y la mujer a través de intenciones de dominio, de pertenencia, de manipulación, de agresión, de incomprensión
y ahora de neutralización. Estamos intentando neutralizar al hombre y a la mujer en sí mismo. Separación entre el hombre y sí mismo. Autoagresión, anorexia, bulimia, depresión, drogadicción, suicidio. Entonces, la distancia que Dios otorgó a su creación para que pudiese tener libertad, para que pudiese adorar, para que pudiese amar de una forma significativa y voluntaria, que pudiese combinar las cosas creadas y crear cosas diferentes, la convertimos las criaturas en una maldición. Así que Dios escogió a un solo hombre, llamado Abraham, para hacer de él una sola nación escogida, para escoger de esta nación escogida a un solo Mesías, para volver a unir al hombre consigo mismo, con su prójimo y con Dios. Este Dios hombre volvió y vino a esta tierra para reunir todas las cosas en sí. Y este era el misterio, que de un solo individuo particular Dios iba a devolver la armonía perfecta a toda la diversidad creada, al hombre y a la creación. Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, y del pueblo previamente escogido, y del que no había sido escogido, escogió a ambos para hacer de los dos una nueva humanidad, llamada Iglesia, para que estar en armonía consigo mismo y en armonía con Dios. Y ahí no queda todo. El diablo había visto que su creación, que era la muerte, había sido destruida. Jesucristo resucitó. Pero, ¿cómo afectaba esta realidad al mundo en el que él creía que era el príncipe? Efesios 3, 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si lo quiero decir de una forma más simple, somos el trofeo de Dios expuesto a todo el universo. La Iglesia es el trofeo de Dios en la vitrina, que le enseñan las clases particulares a los ángeles. Es increíble que la unión de todas las cosas se esté comenzando a desplegar a través de la Iglesia. Es increíble que un grupo de personas como nosotros, 2000 años después de que Cristo muriese y resucitase, pertenezca a la expresión local de algo universal que ha ido creciendo desde entonces y está trayendo salvación, esperanza y una familia a la que pertenecer para siempre. Y esto es lo que enseña Dios en su vitrina celestial. Nos enseña como un gran trofeo a las huestes espirituales. Nos enseña, les va enseñando el drama de la salvación, donde el teatro es la historia, el mundo es el escenario, la iglesia son los actores principales y los espectadores son los ángeles. Cada acto es una escena que demuestra a los ángeles gloriosos y los caídos la sabiduría de Dios. El gran F.F. Bruce le llamaba a la iglesia la cúspide de la sabiduría de Dios. Esta es su iglesia. Esta iglesia en Salou, estos 50 años, demuestran a toda la humanidad y a todos los cielos que Dios está haciendo algo increíble, que Dios está uniendo todas las cosas, que Dios es tremendamente sabio. Este Salou, en estos 50 años, ha sido una enseñanza para, como un grupo salido de una pequeña tienda en un pequeño grupo en Salou, ha salido una familia numerosa y que toca a todo lugar, afecta a este pueblo, pero también afecta a los hermanos que hemos enviado dinero a Venezuela, o el material escolar que se envió a África a través del USAID, o las predicaciones que se emiten a través de Internet, donde hay gente que lo mira en Tailandia, o en Australia, o en Estados Unidos, o en Alemania, o en Japón. Esta iglesia de Dios es la sabiduría de Dios en el mundo y en el universo. Piensa como un inmenso privilegio que tú y yo seamos parte activa y podamos ser parte activa de la sabiduría de Dios.
aunque algunos creamos que se ha equivocado con nosotros, ¿verdad? Mira lo que dice, la multiforme sabiduría de Dios. Esta palabra multiforme habla de multicolor o muy coloreado. Es una palabra que se utilizaba para hablar de la variedad colorida de las flores, o de las coronas, o de las vestimentas bordadas, o de las alfombras tejidas. La Septuaginta es la palabra que utiliza para la túnica de colores de José. Es decir, que la diversidad de la iglesia es un hermoso tapiz en que cada color individual es a la vez único y a la vez forma parte fundamental de la armonía del todo. Nuestra diversidad étnica, hay gentiles, judíos, árabes, iraníes, africanos, asiáticos. En la Iglesia Universal de Dios hay de todo. Nuestra diversidad de caracteres como iglesia, hay iglesias más tradicionales, más ruidosas, más exaltadas, más dedicadas a la meditación, más dedicadas al servicio, más dedicadas a la obra social. Y si miras en nuestra iglesia, nuestra diversidad de funciones, ayudas a aquellos que ayudan en la ayuda social, aquellos que son más evangelistas, más que se dedican al servicio, a acompañar a otros, a comunicar lo que estamos haciendo aquí, algunos que sirven de guía, otros que hacen la parte técnica, otra la parte artística, otra de enseñanza. Nuestra diversidad de gustos, nuestra diversidad de profesiones. Tenemos hermanos en el ámbito del ocio, de la educación, de la medicina, de la ciencia, en la política, en servicio, en la producción. Efesios 3, 10 y 11 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nuestra diversidad es parte de la sabiduría de Dios. Que seamos diferentes es parte de la sabiduría de Dios. Que Dios nos haya puesto personas totalmente diferentes, totalmente con gustos totalmente contrarios, con personalidades totalmente diferentes, es parte de la sabiduría de Dios. Es el sitio donde Dios demuestra su verdadera sabiduría. Si quieres aprender de forma reducida, quédate en tu casa todo el día estudiando la Biblia. Si quieres aprender de forma reducida, vete a un seminario o a un monasterio. Si quieres aprender realmente en todas sus facetas la sabiduría de Dios, nos dice Efesios, tienes que estar en la iglesia. Porque lo bueno y lo malo, las peleas y las reconciliaciones, las frustraciones y los agradecimientos, el aprendizaje y lo que puedes enseñar, las amistades y los menos amigos, todo es sabiduría de Dios para ti y para mí, para el universo y para el mundo. Y es un milagro que estemos aquí juntos alabando al mismo Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta iglesia. Y si nos damos cuenta, no existe una iglesia universal como un ente flotante. La iglesia de Dios está formada por iglesias locales. Es imposible formar parte de la universal si no eres parte de una local. Desde el principio que Pablo empezó a predicar, ya se unían en casas, nunca escribía a una persona particular y si escribió no lo conocemos, no fue relevante. Porque por medio de la iglesia se expresa la multiforme sabiduría de Dios. Y tenemos, dice el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Esta palabra confianza era la palabra que se utilizaba para los ciudadanos libres de una ciudad griega. Los únicos que tenían libertad de expresión en la ciudad griega eran los ciudadanos libres que pertenecían a esa ciudad, no los que pertenecían a otra ni a la ciudad de al lado. No el esclavo, solo el ciudadano con todos sus derechos era el único que tenía confianza, libertad de expresión a expresar lo que quería, como quería, con respeto, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros como nuevos ciudadanos del reino de Dios, como participantes de esta iglesia, es como tenemos acceso con libertad de expresión, con confianza delante de Dios. Es como parte de esta comunidad comprada por Cristo que podemos acercarnos a Dios libremente. Mira lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispo para apacentar
la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Una nueva comunidad comprada por la que tenemos acceso directo a Dios. Si ves el concepto de Pablo, Pablo siempre sufre por la iglesia y evangeliza a la iglesia y ama a la iglesia y ora por la iglesia. Y si le habla alguna vez a alguna persona en particular, es porque es parte de la iglesia para hacer algo en la iglesia o agraciarse con alguien en la iglesia. Pablo se siente totalmente realizado, lleno de propósito y dirigido para una misión para la iglesia. Y es entonces nuestra visión de esta iglesia la que tenemos que celebrar hoy, que somos parte del cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo en Salou. En nuestra sociedad, y concluyo con esto, lo individual minimiza la sociedad, lo mí, me da igual el resto. Y la sociedad en sí minimiza lo individual, lo que cuentan son los números, los contribuyentes, los votantes. Pero en la iglesia de Cristo somos individuales perfectamente realizados porque somos parte de algo grande que nos tiene en cuenta a nosotros como personas y que nos tiene en cuenta a nosotros como comunidad. Efesios 3, 10 al 12. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer en medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia es donde se demuestra el señorío de Jesús mejor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. A Dios accedemos como iglesia por la fe individual de cada miembro. Es la iglesia la única entidad donde tenemos la perfecta unión de lo espiritual y lo físico, de lo individual y lo colectivo. ¿Conocéis alguna otra entidad que una lo espiritual y lo físico como lo hace la iglesia? ¿O que haga de personas tan variopintas una unión donde no existe el estatus? Tú eres un aficionado del Barça. Todo el mundo de toda clase y de toda condición. No, porque el que tiene más va al palco. Aquí no hay palco que valga. Aquí lo único que hay es servicio y amor por los hermanos. Y el que quiere estar más cerca de Dios servirá más a sus hermanos. Tenemos un acceso a Dios por ser parte de la iglesia y se nos tiene a cada uno de nosotros como un color precioso, fundamental y parte de este tejido que es lo que Dios está demostrando al universo. Y los ángeles caídos y no caídos nos están mirando y están diciendo, ¿cómo es esto posible? Hoy celebramos ser parte, tú y yo, de esta comunidad de santos perfectamente unidos en Cristo. En realidad no hace falta que estemos unidos en nada más. Pero unidos todos en Cristo. Y por eso dejamos nuestras preferencias, y por eso dejamos nuestras comunidades, y por eso dejamos todas las cosas por amor a aquellos que ama Dios tanto. Hoy celebramos que podemos ser parte de un pasado glorioso, de un presente que muestra la sabiduría de Dios a todo lo existente, y de un futuro que seguirá trayendo gloria a la sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Y todo esto por la gracia de Dios, ¿verdad? Vamos a escuchar entonces. Sublime gracia. Vamos a quedarnos de pie sentados hasta que nos digan que nos pongamos de pie y vamos a terminar después con una oración.